amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaha. Bueno, este quizá es un programa un poquito especial para mí y por eso no voy a hacer lo que hago de costumbre, que es leer algunas líneas sobre algún tema de actualidad que vamos a tratar en el programa, sino que hoy voy a hablar, para introducirlo, sobre la figura de uno de esos personajes que creo que ha sido olvidado por la historia, que es Malcolm McLean. Malcolm McLean fue el inventor del contenedor marítimo que hoy conocemos hoy en día y que quizá podríamos decir que fue el comienzo de la globalización. Yo conozco su historia muy de cerca porque tengo la suerte de contar a su familia entre mis buenos amigos y ellos me han contado muchas cosas sobre él a lo largo de los años. Sí he visto un montón de vídeos en internet que hablan sobre su vida, en TikTok, etcétera. Y bueno, algunos de ellos se han acercado bastante, pero muchos de ellos han diferido de las historias que me contaba a mí la familia. Para que comprendáis quién era la figura de Malcolm, él nació en 1913. En los años posteriores se convirtió en conductor de camiones y es ahí cuando se dio cuenta del tiempo que se tardaba en cargar y descargar un camión cuando ibas al puerto y que había algo que había que estudiar. Entonces, fue hacia los años 30 que me contaba su sobrino y su nieto que él estaba en una gasolinera y escuchó a un hombre que le preguntaba al dependiente de la gasolinera si conocía a alguien que tuviera una flota de camiones que necesitaban para el gobierno, que tenían que alquilarlos. Y entonces él, a pesar de no tener camiones, se acercó al caballero y le dijo, sí, da la casualidad de que yo tengo una pequeña flota de camiones, ¿cuántos necesitas? Así que una vez firmado el contrato, se fue al banco y le dijo, mira, tengo aquí este contrato por tanto dinero, necesito un préstamo para comprar estos camiones. Y así es donde empezó su fortuna, que hacia los años 50 llegó a tener, no sé si fue la quinta empresa más grande de Estados Unidos de transportes, con más de 1.750 camiones. Con todo este dinero que ganó y dándose cuenta de que cuando ibas a los puertos necesitabas de estibadores y de una infinidad de mano de obra para poder cargar y descargar todos estos camiones donde la mercancía iban barriles, iban cajones, iban fardos, etcétera, que se tardaba a veces hasta semanas, o sea, se tardaba más en descargar y cargar la mercancía en un barco que en el trayecto que hacía este mismo barco. Entonces pidió un préstamo por 42 millones de dólares y decidió que lo iba a invertir en dos buques de la Segunda Guerra Mundial, que eran petroleros, que los iba a transformar para, para transportar lo que él diseñó como lo que conocemos hoy como el contenedor marítimo, que eran más fáciles de cargar y descargar, era mucho más rápido. Aquí es donde viene un poquito la duda también, porque muchos de ellos abogan que el primer viaje se realizó entre New Jersey al puerto de Houston en Texas, pero según me dijeron a mí, el primero de todos lo hizo entre el puerto de Mobile en Alabama al puerto de Nueva Orleans. Y esto tuvo enseguida un efecto radical en el mundo, porque pasamos de pagar $5,86 la tonelada a que el costo del transporte fuera de 16 céntimos. O sea, un ahorro de un 90%. Y esto, bueno, pues hizo que cambiara cómo se diseñaron los camiones, que antes tenían la caja fija, a ser simplemente diseñados para tener una caja móvil
Se cambió cómo diseñábamos los puertos, los barcos, los trenes, etcétera, y como ya hemos comentado, fue la primera, el paso a la globalización mundial, porque en aquel momento ya permitía que una fábrica aquí en Estados Unidos que estaba cosiendo a lo mejor un abrigo, trajera la cremallera que estaba montada en China, el velcro que lo hacían en alguna otra parte de Asia, la tela que venía de Vietnam, otros componentes que venían de la India, y eso permitió, bueno, pues el tráfico que conocemos hoy en día, y creo que nuestros invitados, Carmen y José Luis, nos van a hablar de él, y pues bienvenidos a los dos. Sí, sí, gracias Fernando. Sí, como dijo Fernando, tenemos dos invitados hoy. Nuestra amiga de hace tiempo, Carmen López, periodista, y bienvenida Carmen. Y, Gracias. y bienvenido a José Luis Jiménez, periodista de las Canarias, que nos va a contar una historia muy interesante también. Bueno, buenas noches o buenos días y buenas tardes a quien nos esté viendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver, Carmen, tú ibas a introducir un poco de lo que va a contar José Luis, ¿no? O Sí, dar porque, una... Sí. porque además quiero enlazar con lo que acaba de decir nuestro compañero Fernando, ¿no? Precisamente el tema de la globalización y el negocio, donde está implicado el tema, la cuestión alimentaria. Entonces, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los containers, con los contenedores que habéis explicado cuál es su origen. Hay una empresa que todo el mundo piensa. Porque ahora ya las empresas nada es lo que parece. Internet no es una empresa, o sea, Twitter no es una empresa para tú poner mensajitos. Twitter es una empresa que recopila datos y controla opinión pública y vende todo eso a otras empresas o a otros gobiernos y así, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una empresa que todo el mundo cree que es un supermercado al que vamos, yo creo que todos, en Estados Unidos también, que se llama, por ejemplo, Costco, ¿no? Y Costco es una empresa que es una empresa de containers, no es una empresa de alimentación. Y como bien ha explicado Fernando, Costco lo que hace es que los containers tienen un problema, que es que cuesta mucho más dinero volverlos a llevar, o sea, desde China a Costco, te lleva el container, por ejemplo, a California o a Madrid o a Chicago, y después ese container cuesta más dinero volverlo a llevar que dejarlo en el puerto de destino y volver a enviarte containers de nuevo. Y eso daba un problema pues de ecosistema, de logística, de los puertos, etcétera. Ya con eso se hacen muchas cosas, hasta casas de container. Yo he vivido en una, que por cierto es fabuloso y preciosa la casa. Bueno, ¿qué es lo que hace Costco? Dice, ajá, ruta de la seda, la cosa china. En mi franja y la ruta, que es la actualización de la ruta de la seda, por todos los puertos donde vaya, con esos containers llenos de cosas que me han pedido y que también los puedo coger por los mismos puertos por donde voy y ya tenerlos vendidos en el destino, pues cuando llego al destino final, todo lo que tiene el container que me sobra y que he cogido, lo meto en mi supermercado. E incluso puedo hacer lo mismo de vuelta, llevándome los containers de vuelta. Entonces, la cuestión alimentaria, lo que tiene importancia en todo este proceso no es el alimento, sino todo el negocio de la ruta de la seda. Con esto ya he introducido para que ya se pueda empezar a hablar, enlazando con la presentación de Fernando. Perfecto. Si puedes seguir, José Luis, con el tema y con lo que nos habías contado. Nos habías contado un poco, pero la verdad es que no tengo la historia completa en mi cabeza, pero me fascina. Es un tema extremadamente muy presente en el día a día de todos nosotros y al mismo tiempo es un asunto opaco, del que nadie habla, del que nadie menciona, del que nadie conoce datos. Se conocen en la pomada, es decir, entre aquellos señores que son expertos y profesionales en esta materia. Pero tú a un señor que compra un producto en Amazon no tiene ni la más remota idea que eso se ha colocado en que su ordenador portátil o el iPad o el Huawei o algún producto que se encuentre en el mercado que compra en Amazon viene desde China en un barco que lo coloca en un contenedor de Costco, por ejemplo.
Y la gente eso no lo sabe, lo que sabe es que ha llegado en 24 o 48 horas. Es decir, que hay... Claro, la gente en su mundo piensa que se ha cogido, se ha sacado de China, se ha trasladado, pero lo que no sabe es que a lo mejor eso está ubicado en Rotterdam, en zona franca, esperando que alguien lo compre para mandar. Es decir, es todo un tema altamente complejo. En el mercado, y no sé por dónde empezar, honestamente, porque ya lo último fue que en la revista Político, el pasado mes de noviembre, se comentaba que China estaba utilizando contenedores para camuflar misiles en el mar en caso de ataques o que lo que pudiera necesitar, ¿no? Es decir, que en barcos civiles se estaba trasladando armamento con la finalidad de utilizarlo en un momento dado si fuera necesario. El potencial marítimo que tiene China es bastante potente y COSCO, a su vez, es una de las grandes navieras mundiales, ¿no? COSCO recientemente ha comprado la principal terminal del puerto de Hamburgo, en Alemania. Y por tanto, Hamburgo es un hub del transporte marítimo que ahora mismo pugna por liderar el mercado junto con Rotterdam, ¿no? Entonces, en todo ese circuito y en toda esa triangulación, nadie entiende absolutamente nada. Quiero decir, la gente no tiene ni idea de lo que se está moviendo en el mar en tiempo real. Pero si nos vamos a una página tipo Marine Traffic y analizamos el mundo, cómo se están moviendo ahora mismo los barcos, podemos alucinar con lo que está pasando ahí, ¿no? Dicho esto, en toda la cadena de aprovisionamiento nos encontramos que ya el negocio de los contenedores ya permite que haya, por ejemplo, en mi tierra, los depósitos de coches abandonados se llaman potreros. Yo no sé cómo se llaman en otros sitios del mundo, yo no sé. Lo que está ocurriendo es que hay mucho potrero mundial de contenedores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que COSCO lleva el producto dentro de un contenedor suyo a una terminal portuaria que tiene bajo su control y coge el contenedor vacío, lo permuta, porque una naviera lo necesita, a lo mejor es una naviera china o una naviera europea, lo necesita y ese mismo contenedor va en un barco distinto a otro puerto que a su vez lo cargan de cacao para que ese cacao desembarque en el puerto, por ejemplo, de Hamburgo nuevamente, ¿no? Cacao ganés. Entonces nos pasa que la terminal, el cacao ganés no ha salido de Ghana, sino que ha salido de Gabón, por ejemplo. Terminal portuaria bajo control y gestión de japoneses. ¿Se llevan bien los chinos y los japoneses a la hora de hacer negocios en el mar? Sí, porque esto es un negocio financiero y al final entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Y podría seguir y liarme, pero tampoco les quiero volver loco con conceptos y es mejor que puedan ustedes desarrollarlo. Entre todos lo podemos desarrollar. Hay una cosa también que la gente no sabe, que el lenguaje, el principal partner durante muchísimos años de Estados Unidos ha sido China. Antes incluso de la China manufacturera en la que se desplazó completamente toda la industria norteamericana y se eliminó definitivamente porque, bueno, era muy costoso y como estamos en el crash del 29 para adelante, ahí no se ha construido nada, todo se ha externalizado utilizando pandemia, guerra para recapitalizarse para esa externalización. Y ahora Estados Unidos está implosionando porque ya no tiene industria interna y la Tercera Guerra Mundial le está tumbando el dólar y el patrón dólar y las instituciones, y entonces aquí no va a poder hacer más nada que volver a construir industria, pero desde cero. Y eso es lamentable porque no hay nadie que invierta. Bueno, dicho esto, en esta jugada, los lenguajes primordiales de negocio a nivel alimentario, import-export, materias primas, azúcar, cacao, arroz, curiosamente son dos. Uno, el de la gran manufacturera que es China, el chino mandarín, y otro, el de los puertos. Y el lenguaje básico de los puertos es el holandés, que conoce mi marido perfectamente, así que si alguien lo quiere contratar, yo lo postulo desde aquí para salir de Estados Unidos. Entonces, si tú sabes holandés y chino mandarín, eres extraordinariamente necesario en la cadena de la ruta de la seda, que es la idea que tenemos que tener en la cabeza desde la época de Marco Polo, la ruta de la seda. O sea, lo que es la ruta comercial para import-export y, por tanto, la globalización. Y el sistema alimentario
pues pasan cosas. En la Tercera Guerra Mundial, en la que estamos, y no es innegable, claro, Estados Unidos ahora se queda, también no tiene ni agricultura ni ganadería, porque con el Dust Bowl, eso lo conoce muy bien tanto yo como Fernando, el Dust Bowl, que ayudó a la crisis del 29 a que apareciera más fuerte la crisis del 29, no otra cosa, pues con una nube de polvo se arruinó toda la agricultura, porque Estados Unidos nunca tuvo, ni desde el origen ni hasta la actualidad, una buena tecnología agrícola ganadera. Eso pertenece a otros entramados europeos que no eran los emigrantes principales que iban a Estados Unidos. Entonces, y no te digo ya los chinos ahora cómo están con la agricultura de nanotecnología y supratecnología y sobretecnología, una cosa increíble, sin tener que hacer cosas sino simplemente coordinando camiones, bueno, una cosa espectacular como recogen el grano, como... Entonces, como había una mala tecnología agrícola, Estados Unidos entró más todavía en la crisis del 29 y nunca se ha recuperado porque nunca la ha recuperado. Compra, pues vosotros conocéis, compra México básicamente y a toda Latinoamérica, en fin, intenta hacer colonias para que les salga más baratito todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Tercera Guerra Mundial, ahora no lo estamos viviendo, hemos tenido en Chicago crisis de huevo, crisis del aceite de oliva por las nubes antes de que dijeran ahora en España que por las nubes, que es el principal productor del mundo. Ahora tenemos crisis, bueno, los ramilletes de perejil a la mitad por el mismo precio. Ahora tenemos crisis de garbanzos, no encontramos garbanzos, porque el tema de los granos y todo este tipo de cosas, bueno, harina, te venden la harina integral como harina blanca y sale todo negro porque es todo oscurito y no tiene el mismo sabor ni sirve para las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos en el negocio del control del agua, el aire y la alimentación, que nos van a hacer que sea todo procesado y, por supuesto, sintético. Ahí está Bill Gates. Pero también es un negocio necesario porque resulta que los grandes productores de las materias primas de alimentación y de ganadería no están en Estados Unidos y se le está atacando también por ahí. Entonces, rápidamente están intentando venderte el alimento procesado con países afines o ya empezar a venderte pues harina de grillo o incluso pues el alimento sintético del que Bill Gates. Entonces, forma parte eso de dos cosas, de la propia Tercera Guerra Mundial para sobrevivir al ataque fuerte del otro lado, con toda la razón del mundo, y a la descolonización que nos van a arrear por todos lados a europeos y a anglosajones, y también forma parte de la teoría conspiranoica que me encanta de la granja, que es cómo transformar al ser humano en lo que quieren ellos, cómo diezmar la población y cómo configurarte de una manera. Tú lo que comas te va a transformar. Lo que hagas, si eres más sedentario o no, te va a transformar también el cuerpo y al final seremos otro ser. Esa teoría de la granja en la que en muy poco espacio de tiempo histórico, en muchas partes distintas del mundo, se había domesticado a los mismos tipos de animales. Curioso, ¿no? Cuando todavía no existía ningún tipo de globalización. En esa teoría de la granja también entramos nosotros, que supuestamente éramos los capataces y yo creo que ahora ya somos como el cerdo, seremos alimento, sustrato, órganos, negocio. Todo va a ser el negocio. Y en esas dos cosas entra el control de la alimentación con toda la crisis de la Tercera Guerra Mundial que estamos teniendo y todas las mafias de los transportes y los negocios paralelos que son más importantes que el propio negocio de alimentación y de lo que sabe muchísimo nuestro compañero invitado de hoy. Mira, si me permites un segundo, simplemente para poner en contexto todo, es importante que nos demos cuenta de la potencia que tiene la industria bélica, ¿no? Porque volviendo al tema de Malcolm McLean y su genial invención del contenedor marítimo, esta realmente no llega a tener un empuje hasta la guerra de Vietnam, que fue cuando Estados Unidos se dio cuenta del beneficio que podía obtener para enviar alimentos, enviar munición, enviar de todo, ¿no? Y entonces eso fue cuando él ya tenía consumada su empresa Sealand, que posteriormente en los años 70, bueno, la fueron adquiriendo varias empresas y se la quedó a Maersk. Te cuento todo esto para que nuestros oyentes sepan también, antes de que entremos en los temas de la alimentación, la grandiosidad de esta industria, porque la industria del comercio internacional está en auge. Cada año se transportan más de 1.600 millones de toneladas de carga a través del océano.
Y eso estamos hablando de que hoy en día, en 1956, la primera embarcación que construyó este hombre para trasladar contenedores trasladaba 58 contenedores. Hoy en día tenemos embarcaciones que hacen esa ruta que Carmen está hablando de ella, que pueden trasladar más de 20.000 contenedores por barco y que hacen numerosos altos. No solo van a los puertos grandes, sino que también van a puertos pequeños para cargar y descargar y, bueno, aprovechar todos los espacios que hay en esos contenedores. Y perdona, José Luis. Sí, digo que no hay que olvidar que las primeras palabras que pronuncia Nelson Mandela cuando es liberado es agradecer a los estibadores del mundo el apoyo que habían hecho contra el apartheid. ¿Y por qué Mandela hizo eso? Porque los estibadores eran los que boicoteaban en primera escala o en primer nivel, porque se enteraban de la información que contenían los contenedores que iban para Sudáfrica. Y por tanto impedía el acceso y la llegada de armamento. Evidentemente ese armamento luego intentaba entrar por Namibia, intentaba entrar a lo mejor por otros mercados próximos, incluso por vía terrestre. Pero ese mensaje caló internacionalmente sobre la importancia que tienen aquellos individuos que están precisamente a pie de obra con los contenedores, al hilo de la información que están manejando en tiempo real. Hoy en día ya nos encontramos como puertos como el de Singapur, que están automatizados al 100% y donde la presencia de la mano de obra humana es prácticamente ridícula. Yo creo que a lo mejor es en el de la cafetería. Si no tienen máquinas de vending, seguramente que es el de la cafetería de alguna terminal portuaria de Singapur. El resto no hay mano humana. Entonces, ya incluso en Rotterdam han desarrollado un mecanismo que se llaman perros electrónicos para detectar con olores ya directamente qué lleva cada contenedor dentro. Ya no hace falta estar mirando con animales, ¿no? la mercancía. Y luego el control que se hace, por ejemplo, de exportaciones de mercados, como por ejemplo el mercado colombiano, que tiene una importante industria textil. Tienen que pasar los contenedores todos por Florida para que sean lacrados por la DEA para poder luego llegar a Europa. De lo contrario, es posible que tengan que permanecer meses y meses en Florida a la espera de que algún funcionario pase por allí e inspeccione. Por tanto, se le va a la industria textil la temporada en la que pretenden comprar o vender el producto. Vaya rollo que les estoy echando. Pero, en definitiva, el control del contenedor ha llevado a, primero, la creación de grandes navieras mundiales que posteriormente han comprado en gobiernos de países en vías de desarrollo puertos que están gestionando con sus terminales para poder exportar y reexportar y almacenar contenedores, y al mismo tiempo el control en tiempo real de la información de las mercancías que se están moviendo por el mundo. A modo de ejemplo, ustedes cuando van por un puerto, yo no sé si se han percatado la presencia para arrastrar esos buques que llevan 20.000 contenedores, hacen falta remolcadores, ¿no? Bien, pues esos remolcadores, ¿cuántas empresas hay en el mundo que tienen remolcadores? ¿Cuántas empresas mundiales hay? Pues como muchos grandes operadores mundiales de remolcadores habrá 4 o 5. En España hay uno que maneja, creo que, muy buena parte de la cuota de mercado mundial. Y realmente, ¿cuál es el negocio de la empresa de remolcadores? ¿El negocio es remolcar el barco? No, el negocio es saber qué lleva el barco. Por tanto, nosotros vemos un barco arrastrado por un remolcador y ¡ay, qué bonita estampa! Lo importante de la logística, pero el señor que pilota ese remolcador ya ha transmitido con semanas de antelación a su central qué lleva el barco, quiénes son los clientes, de dónde viene, qué han comprado, hacia dónde va ese barco, qué se reexporta. En definitiva, es información sensible. Las grandes empresas del sector financiero, como por ejemplo Morgan Stanley, tienen unidades de negocio donde por una módica cifra mensual de 60 o 70 mil dólares al mes, le indican a una empresa consignataria dónde está un barco, qué está metiendo el barco en el puerto, quién es el cliente, cómo lo ha financiado. Y eso sirve para que, por ejemplo, una entidad financiera llame a la empresa importadora y le diga, oiga, sé que tiene usted un cargamento de arroz que ahora mismo va a atravesar el estrecho de Malaca dentro de una semana. ¿Necesita financiación para poder hacer la operación? Y ahí
Claro, el importador se encuentra prácticamente rodeado. Y eso ya por no hablar de que todo eso se está atomizando, porque antiguamente a lo mejor había 200 grandes navieras en el mundo, pero ahora mismo yo creo que hay 4, 5 o 6 navieras en el plano internacional operando como Dios manda, ¿no? O sea, de forma fuerte, potente. Y además que fue como estábamos comentando, durante la guerra de Vietnam, que empezaron a enviarse contenedores en gran escala y es cuando se creó la TEU, que era para controlar el tamaño de los contenedores y unificarlo a 20 pies, ¿no? Entonces, yo que he movido bastante mercancía por todo el mundo porque establecí aquí en Estados Unidos una empresa para traer el aceite de oliva de mi familia de España, sí te puedo decir que es imposible no dar una información exacta de todo lo que va dentro de ese contenedor. O sea que, como tú dices, los remolcadores saben exactamente al dedillo, porque date cuenta que cuando pones 22.000 contenedores en un barco, en un carguero, pues claro, tienes que saber el peso, los contenidos, etcétera. Y dependiendo de qué contenido tiene ese contenedor, puede ir ubicado en una parte del barco u otra para que no haya una contaminación, ¿no?, entre ellos. O sea que tiene mucha lógica todo lo que estabas diciendo. Fíjense hasta qué punto esto ahora me dirán, bueno, entonces resulta que en la cadena alimentaria nos encontramos que paradojas como que lo que va dentro del contenedor es alimentación en buena parte, son contenedores refrigerados, en fin, hay comida. Supongamos que hay comida. Supongamos que yo salgo del puerto de, pues no sé, de Lomé, en Togo, en un barco, ¿no? En un barco de una naviera italiana, supongamos, ¿no? Y tengo la opción de parar en el puerto de Sines, que es en la costa portuguesa, o paro en Las Palmas, supongamos, ¿no? Supongamos que paro en Sines, Portugal. Bien, el agua que el barco captura para equilibrar el peso, el agua que se captura para equilibrar el peso, que eso es un tema de la navegación moderna, porque antiguamente cuando eran veleros pues no había que equilibrar con agua, se lastraba con otro tipo de herramientas, ¿no? Ahora se hace con agua. El barco se nutre de agua y a 2 o 3 millas antes de llegar a puerto suelta el agua porque se tiene que dotar de contenedores que se van a exportar desde Europa, porque yo llevo cacao de Lomé y voy a embarcar, pues por ejemplo, aceitunas españolas embarcadas o aceite español embarcado desde el puerto de Sines en Portugal. Bien, pues el agua que se suelta es agua que viene con todos los elementos tóxicos, positivos y negativos, pero bueno, elementos fitosanitarios, bacterias, animales, bueno, en fin. Pesticidas, etcétera, sí, sí, sí. Y todo eso se echa en una zona de costa que es ajena por completo al lugar de origen, qué sé yo, algún tipo de pescado, alguna historia de este. Luego dice, bueno, pues se produce la llegada de barcos, de peces que mueren en costa o de buenas a primeras bacterias que se empiezan a colocar en los puertos y empieza todo eso a generar algas y empieza toda esa historia a montarse y la gente no se da cuenta, pero eso está surgiendo desde hace 25 o 30 años y lo pagaremos con el paso del tiempo. Yo sé que de eso no se habla, pero eso existe. Y también existe, por ejemplo, con las plataformas petrolíferas, que se estancan en aguas calientes, están durante un tiempo de 8 meses, 9 meses prospeccionando, en el caso, perdón, de los buques que se dedican a la prospección, y acto seguido van a otro sitio a repararse, a suministrarse, y ocurre lo mismo. Todo ese tipo de microorganismos se coloca en otras partes del planeta con otro tipo de aguas y habitualmente la gente no habla de esto, ¿eh? Pero yo creo que esto posteriormente, estos animalitos, estas algas, estas historias, ¿no?, son comidos por la pesca local, que luego llega la pesca artesanal y nos encontramos luego en el mercado y nos comemos de forma tan alegre el pescado local sin saber que han sido nutridos por elementos, en buena parte, elementos que uno no sabe. Te hablan por ahí de los microplásticos, pero no te hablan de esa historia. Es que además el control absolutamente
del negocio al margen de la salud o de la ciudadanía, porque es lo que menos importa, importa el negocio. Entonces, todo eso empezó ya hace muchísimo tiempo. Las famosas, por ejemplo, control del cubículo, control de las aguas territoriales, control de los canales, el Bósforo ahora mismo tan importante para que pase del Mar Negro, Ucrania, a la ruta de la seda y de la franja y la ruta china al resto del mundo. Por ejemplo, los granos, ¿no? Que estamos viendo que es tan importante. Y además, todas las mafias que eso conlleva. Cuando hablo del cubículo, hablo de que Estados Unidos en los años 40 empieza a mostrarte una mujer que es capaz de no dedicarse solo a la casa porque tiene que estar muy guapa, muy encorsetada y muy bella, tipo Barbie, ¿verdad? Y le favorece la construcción de comida basura prefabricada de fuera, como puede ser McDonald's, y la pizza, el hot dog, McDonald's pizza, como reyes y de la moda, y la cocina americana, el cubículo. Ya la cocina, y en Estados Unidos la cocina que nosotros llamamos en España americana, es el estándar. Ya la cocina, solo las élites tienen cocina aparte. Está dentro del salón, de tal manera que tú no te dedicas a cocinar porque se llena de humo, se llena de olores, se llena de tal, y compras delivery, que se dice aquí, o sea, compras de fuera y te traen la comida con todos los nuevos negocios, pues los transportistas de esa comida, tal, los riders y todas estas cosas, con todos los nuevos negocios que eso conlleva, ¿no? Entonces, te han ubicado, ciudadano, en nada más que tragarte lo que ellos decidan en las proporciones y con los nutrientes o no nutrientes que ellos decidan y todas las cosas que ellos decidan, para que tú no les molestes a la hora del negocio y de los múltiples negocios en la ruta de la seda, que es la clave de todos desde Marco Polo hasta nuestros días. Y esto es interesante porque el americano, para nosotros es el norteamericano, corrígeme yo si me equivoco, para los españoles y todavía es un poquito choque cultural, no cocina, no cocina. Es verdad, hace tiempo, bueno, hace 30 o 50 años era otra cosa, pero... Y hay gente que sí cocina, pero normalmente, especialmente en las ciudades, no. La gente joven no sabe. Ha habido un interés desde que empezó lo del Food Network y cosas así, pero es más bien una cosa como un hobby, no es una cosa que se hace a diario. Yo creo que más bien en lugares rurales donde no hay otras opciones, pues sí, claro, hay que cocinar por la necesidad, pero... Sí, es interesante. Y lo de dejar el agua ajeno de otras partes, también porque siempre dan la culpa de demasiada alga, cosas así, al cambio climático. Y Sí. la verdad es que, bueno, también el cambio climático quizá tiene que ver con el transporte de todos esos productos, porque básicamente estamos gastando muchísimo muchísimo petróleo, muchísimo de todo, al transportar una cosa de una parte del mundo a otro, ¿no? Yo no sé exactamente cuánta la estadística de qué impacto tiene la huella de carbono en el transporte marítimo, pero creo recordar que no era tan alto, porque no estoy seguro, porque también lo que antiguamente los barcos hacían muchas mayores escalas que ahora. Y ahora realmente van a 5 o 6 puertos hubs y esos posteriormente ya se mueven por tierra o por avión, ¿no? Porque la rentabilidad es absurdo. Mover un barco desde China con 20.000 contenedores, como antes decía el compañero, para luego parar a mitad en el puerto de Tánger, para luego parar en el puerto de Sines y de ahí luego en Londres. O sea, creo que a esos niveles no estoy seguro, no puedo dar un dato empírico de cómo anda el consumo de combustible. Pero lo que sí sé es que al final todo esto está en manos de 4 o 5 grupos. Son grupos opacos que nadie ve a sus dueños en una revista del corazón. Teniendo barcos no aparecen en ningún puerto deportivo europeo o norteamericano alternando, dedicándose a eso, ¿no?
y son empresas de reciente. En el caso, por ejemplo, de una que me viene a la cabeza, que es la Mediterranean Shipping, estamos hablando de una... estamos hablando de una sociedad que tiene 730 buques, ¿no? Es el mayor operador mundial de buques. Que luego tenemos que entretener a nuestra gente mayor, pues le creamos una línea de cruceros y la convertimos en un hipermercado dentro del mar, en el mar, ¿no? Eso también genera sus residuos, genera... eso es un desastre a efectos de lo que está ocurriendo en el mar, porque la normativa internacional en materia de vertidos se hizo antes que existieran los cruceros de forma masiva. Por tanto, hay un vacío legal y nadie se atreve a meterle mano a esa historia. Y luego que en esos cruceros también va la comida que a su vez se está suministrando a las terminales portuarias, propiedad del mismo grupo, ¿no? Por tanto, si tenemos una compañía como Mediterranean Shipping que se dedica a los famosos cruceros MSC, que creo que tiene una terminal en Florida, por tanto, el turista embarca en Barcelona o embarca en algún puerto italiano, supongamos que embarca en Barcelona, de ahí hace escala en Valencia, que es otra terminal de ellos, desde ahí para a lo mejor en la terminal en el puerto de Las Palmas, acaban luego en el Caribe, posteriormente ahí en Florida. Se está haciendo todo un recorrido que lleva consigo una cadena alimentaria. A la pregunta, ¿es negocio rentable el crucero? Porque yo cuando veo en los periódicos los precios que tiene, digo, esto no comprendo la rentabilidad. Ahora bien, estamos hablando de la industria naviera. Por tanto, estamos hablando de un negocio opaco. Y en ese negocio opaco nos encontramos cosas como que el mayor operador mundial de terminales portuarias para cruceristas es turco. Eso la gente no lo sabe. Acaba de abrir una terminal en Barbados, pero también tiene la de Florida, tiene Las Palmas, tiene Alicante, tiene Barcelona, tiene Génova. Es decir, estamos hablando de un operador bastante importante. Y su negocio, yo he mirado la facturación y es escasa. Estamos hablando de negocios a lo mejor de 60 millones de euros. ¿Por qué es tan pequeño el importe? ¿Por qué se maneja tan poco dinero en ese negocio? En realidad, ¿cuál es el turrón que se está moviendo ahí? Pues el turrón realmente es el negocio opaco que no se declara. Es decir, la fiscalidad dentro del crucero. ¿Qué se paga? Porque es obligatorio comprar ahí. ¿Cómo se declaran los impuestos dentro de la embarcación? ¿Qué llevan las maletas de esos cruceristas? Ojo, ¿qué pasa con el dinero en efectivo que sale del puerto de Florida para luego acabar en un barco crucero que va a llegar al puerto de Madeira, que es un paraíso, un centro de actividades financieras, ¿no? Es decir, tienen todo el circuito montado, tanto en la parte industrial como en la parte minorista. Y claro, eso es y estoy hablando solamente de lo que se trata del dinero en efectivo. Yo solamente estoy hablando del dinero en efectivo que se mueve. No estoy hablando de otras sustancias, no estoy hablando de otras mercancías no declaradas, no estoy hablando del tráfico de pasajeros sin control migratorio apenas, o los pasajeros que llegan a un puerto de cruceros para luego embarcar en una terminal aérea. O sea, no estoy hablando de eso, solamente del dinero en efectivo que se mueve de un sitio para otro. Eso es un mundo apasionante, entre comillas. Digo apasionante porque la gente, cuando ve un barco crucero, pues pasa lo mismo que antes comentaba yo con el tema de los barcos remolcadores. No se atreve a pensar que el remolcador, su negocio realmente no es remolcar, sino saber la información del buque para luego traficar con ella y saber qué está comprando Carrefour, el Corte Inglés, Auchan o Walmart, por ejemplo, ¿no? Y al final, como pasaba en Vietnam, decía el compañero, es el manejo de la información que va dentro de los contenedores. Y eso es vital para poder controlar detalles tan absurdos como qué color de ropa hay que utilizar en el mes de otoño del 2023. ¿Cuándo se cocinó y cuándo se decidió que fuera el color malva? ¿Quién provee de esos tintes a esas industrias ubicadas en el sudeste asiático mayormente? ¿Cómo se decide eso? ¿Por qué se decide que la ropa de baño sea de lunares negros? O sea, la marca Pantone es la que controla esas decisiones porque se lleva para acá y para allá el dinero y el negocio y tiene otros negocios paralelos. Entonces, la paleta Pantone, el color Pantone de ahora es este.
del año, Ajá. un rojo con un Esa. poquito... No, al revés, un poquito, es que no sé si se ve bien, o sea, hasta mis tarjetas me las he puesto, tipo rosita, un rojo con un punto frambuesa, ¿vale? Y los años 70 vuelven otra vez y la paleta alrededor de ese rojo, pues todas las paletas tipo años 70, o bien chillón o bien apagado. Pero eso, como dice el compañero, es por política de negocio en A, B, C, D y lavado de capitales, que lo de las navieras y estos de los viajes en circuito, lavan capitales, que es un gustazo, que es el gran negocio de la época porque el dólar va a morir y esto no saben ya, se han inventado el Bitcoin a ver si, pero no saben ya qué hacer para lavar capitales, que es la clave de todo esto. Perdona, sigue. No, No, me gustaría, a José Luis, modo de detalle, me gustaría añadir un dato técnico a lo que estabas diciendo, que hablaba sobre el consumo de las embarcaciones. Simplemente, volviendo otra vez al tema de Malcolm McLean, él en los años 70 diseñó unas embarcaciones en las cuales invirtió muchísimo dinero, que podían transportar la mercancía más rápido que nadie, podían ir a 30 nudos de velocidad. Y esto fue su declive, porque en ese momento, como os acordáis, fue la crisis del petróleo, las sanciones que la OPEC puso a Estados Unidos y claro, los precios del combustible se fueron por las nubes. Y te digo esto como dato curioso, porque fue cuando más tarde Maersk adquirió su empresa Sealand, pero te cuento todo esto porque curiosamente durante la pandemia aprendimos algo. No sé si os acordáis de los puertos de Los Ángeles que estaban colapsados, etcétera, que no podían descargar la mercancía, que habían tantos barcos, etcétera. Entonces, en aquella época los barcos estaban navegando en torno a 22, 24 nudos. Y como tenían ese problema que llegaban a puerto y no podían desembarcar, porque pues era una cadena de eventos, ¿no? No habían suficientes camioneros para transportar la mercancía, todo estaba cerrado, etcétera. Entonces decidieron que iban a bajar la velocidad de estas embarcaciones a 12 nudos. Y eso supuso un ahorro tan grande que ahora gran parte de todas las empresas que mueven mercancías globalmente lo están haciendo a esa velocidad. Pero vamos, solo quería dar ese dato que creo que era muy interesante. yo te iba a comentar algo, pero se me ha olvidado. Oh, por culpa, mea culpa, perdona que te interrumpí porque digo, mira, por fin escuchando al compañero ya entiendo lo de Pantone, porque yo no entendía que una empresa decidiera sobre los colores mundiales. Como tú dices, desde pigmentación, o sea, son tantas aristas de control de negocio ahí que se lleva Pantone de pasta, que es impresionante. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú decides un tipo de tinte para un tipo de algodón, y eso luego pesa de una determinada forma que luego se factura. Es decir, es un tema muy complejo, pero hay tintes que a lo mejor incrementan en 8 gramos la prenda de ropa, pero hay tintes que pueden ser de 16, porque es muy, muy denso, ¿no? Porque requiere... Claro, ahí te encuentras, ¿no? Que los egipcios no están exportando algodón, porque, como te comenté el otro día, ahora se han dado cuenta que a lo mejor el negocio no es producir algodón, sino producir semillas de algodón, semillas de algodón. Ahora cuento para qué son las semillas de algodón. Y claro, todo eso no se piensa de un día para otro. Eso se piensa con muchos meses de antelación. A los pobres desgraciados les llega la información, pues, cuando ves un anuncio en televisión y alguien te dice en un mensaje, este otoño se utiliza el color morado o el rojo este. Ah, pero eso se ha planificado a lo mejor en el 2021 o en el 2019, antes de la propia pandemia de COVID, ¿no? Comentaba lo de las semillas de algodón para no liarnos, porque también se está descubriendo, al hilo de la necesidad de aumentar el mayor margen posible, porque en todo esto, antiguamente tú te encontrabas que una empresa del sector lácteo era de un grupo de ganaderos, era de un grupo de gente que, bueno, pero no, ahora sí tiene el nombre de los ganaderos antiguamente, pero ya no es una empresa de ganaderos. Es propiedad de un fondo capital riesgo, por tanto,
han convertido la leche en un producto financiero. Y alguien dice, ¿y entonces qué tiene que ver la semilla de algodón con todo este tema? Porque la semilla de algodón produce un incremento de la producción de la leche en la vaca. Y a lo mejor hay que traer, oiga, no me estés produciendo algodón, por favor, no me produzcas algodón, mándame semillas de algodón. Y tú te encuentras territorios que no tienen producción textil importando semillas de algodón. Y dices, bueno, ¿y esto asunto de qué? Bueno, pues lo que le meten en el pienso a las vacas para producir que la leche aumente más el peso, o sea, una leche más grasienta. ¿No? El mercado gallego, por ejemplo, tiene un problema y es que el territorio es muy húmedo y por tanto la vaca come mucha hierba mojada. Entonces la leche es una leche poco consistente. Sin embargo, yo creo que la mejor leche que hay en el Reino de España, en la península ibérica, suele ser la leche de la zona alicantina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos humedad en el suelo y por tanto se produce una leche de mejor calidad. ¿Qué ocurre? Que los importadores de esa zona tienen una central de ventas bastante potente con lo que llaman tiendas de descuento duro, que son tiendas de productos baratos, y dice, oye, pero tenemos que aumentar la producción. Hay un truco. Bueno, tráigame para acá semillas de algodón. Lo mezclamos con el pienso y dice, bueno, ¿y cómo llega eso ahí? En barco, evidentemente. Entonces dice, estamos importando mucho algodón de Egipto, pero no es para el sector textil, es para el sector ganadero. En fin, lo digo a modo de... Y al hilo del tema del pantón, yo no sé si lo saben, pero el queso holandés, el queso Gouda, tiene su propio pantón. Hemos llegado a tal grado que el color naranja de ese queso holandés tiene su matrícula registrada a efectos de que no sea pirateado por otra denominación de origen de otros destinos objeto de compra. En definitiva, un supermercado hoy en día se abastece de productos que vienen en barcos. Un supermercado requiere productos que estén al día y que estén de forma permanentemente actualizados. Y si no se actualizan, te ponen allí novedad, y te ponen no sé qué, tal. Entonces, y con la ropa pasa igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio de una empresa textil? ¿Cuál es el negocio de una empresa de alimentación? No es vender productos, es llevar efectivo al banco. Ese es el negocio. Cuando todas las noches una cadena valenciana de alimentación congrega a, qué sé yo, 12 señores que representan fondos bancarios de toda Europa y por una multiconferencia subasta lo que han ingresado durante el día. Es decir, el negocio es decir, hoy he ingresado 27 millones de euros. ¿Tú qué me das? Y uno dice, pues yo te doy un 2% de interés, lo metes en mi banco durante los próximos 90 días. Y aparece otro banco y dice, oye, tengo 70 locales comerciales recién embargados a pequeños y medianos empresarios que no lo han sabido explotar. Te los regalo a cambio de esos 27 millones de euros durante los próximos 90 días. Y el señor que vende la alimentación dice, me interesa. Y luego el pobre desgraciado en la calle piensa, hay que ver lo bien que va esta cadena de alimentación que se expande tan rápidamente. Bueno, los locales le han salido gratis, no los ha comprado, se los ha dado la banca a cambio de tener 90 días 27 millones de euros. En definitiva, el transporte marítimo y todo este circuito intermodal del que estamos hablando, donde se mezcla transporte aéreo, el transporte de turistas, el transporte marítimo y el transporte ferroviario, es porque han convertido la alimentación en todo el ciclo integral, lo han convertido en un producto financiero. Y a partir de ahí encontramos, por ejemplo, y volviendo al mar, que las empresas del sector pesquero ya no son empresas de una familia de pescadores o de una cooperativa o un grupo de desgraciados que salían a la mar, no. Es propiedad de un fondo de capital riesgo que, con todo mi respeto, me parece muy digna esa actividad. Totalmente, vamos, yo no la discuto para nada, pero bueno, es un fondo de capital riesgo que dice, oye, mi negocio no es vender pescado, mi negocio es colocarle al supermercado pescado fresco para que me dé dinero en efectivo y yo poder llevarlo al mercado y tener más capital con el que poder seguir manteniendo la burbuja. Y en definitiva, y en resumen, a través del transporte marítimo hemos llegado a un grado de perversión de la industria alimentaria en todos sus sentidos. Y eso es lo que deriva que nosotros estemos hablando en el día de hoy de cómo la industria del transporte está generando daño en la cadena atrófica y en la alimentación de los ciudadanos. Y una cosa Sí, más sí. que quiero añadir,
que es muy curiosa. El Chombo, que es un productor, un DJ producer, un productor musical muy famoso con 4 hits, el primero de los cuales todos lo hemos bailado porque nosotros ya tenemos más años que la Tana, que se llama Papi Chulo, o sea que el Papi Chulo, el gato volador, mueve tu cosita, en fin, 4 hits tiene, con lo cual ya puede dedicarse, como dice él, a ser jubilado caribeño. Es de Panamá, mitad yankee, porque el padre era afroamericano, yankee. Entonces el Chombo tiene le sigue muchísima gente de muchas generaciones, porque él habla de música, tiene podcast de música, es youtuber, es instagramer básicamente, pero luego ya YouTube, tal. Bien, el otro día, en vez de hablar de música, nos hemos quedado todos helados porque ha hablado del Titanic y del Titán y ha explicado que eran cadenas de transporte mezclado con el sistema de inversión financiera del comienzo de la Reserva Federal, de la idea de la Reserva Federal, en donde el dueño del Titanic cambia un barco por otro porque por temas de seguro y se deshace de unos cuantos competidores que iban a Estados Unidos a cargarse la idea de la Reserva Federal. Es decir, que todo tiene que ver con los sistemas de transporte, es la clave de todo, y con el control financiero, que esa es la lucha, lo que ha dicho el compañero. La alimentación está pervertida, todo el tema de la alimentación, por el sistema financiero, que se le ha quedado por otros motivos o por otros negocios. Y explicaba que el Titán, la gente que acaba de morir ahogada en el Titán, son los descendientes de las distintas familias que estuvieron implicadas en lo del Titanic. Y una teoría conspiranoica que nos dejó a todos helados, porque es un tío que sigue mucho la gente en redes, pero que solamente habla de música, no habla de más nada para que no le tumben las cosas. Y al explicar un poco las nociones del entramado portuario, de barcos y financiero, como está el tema, es heavy metal desde la antigüedad. Heavy metal, con lo cual se llega a las aguas territoriales que son compradas y alquiladas por esta gente, con sus peces incluidos, y te cambian todo. O sea, las aguas territoriales que Canarias, y el compañero me podrá corregir, tiene copado y casi no tiene aguas territoriales porque se la han comido todos los de alrededor y ya no tiene casi validez en eso, la han dejado encerrada en ese sentido, pero que las aguas territoriales las alquilan los gobiernos y las prestan y las venden por una módica cantidad para que hagan y deshagan las financieras. Caso piscifactoría, que también fue una información que nos dio el compañero, ¿no? Bueno, eso que estás comentando, estás hablando de JP Morgan, que era el dueño del Titanic. Y que la banca Morgan y la crisis del 29, además. Sí, hay muchos temas de conspiración alrededor de ello y sí, coincide con que había un grupo de billonarios que querían que el Federal Fund, los fondos federales, controlaran toda la economía aquí en Estados Unidos. De hecho, son quienes nos ponen los impuestos y todo, y que es una empresa privada, no es una empresa que pertenezca al gobierno. Lo que pasa es que, bueno, como se llama federal, todo el mundo asume que es algo del gobierno, pero no lo es. Y ahí la controversia viene porque habían otros multibillonarios, como el caso de Guggenheim, que estaba totalmente en contra de ello, y que bueno, pues JP Morgan justo el día que iba a salir el barco decidió que él no iba a ir en él, y dejó a sus amigos que fueron los que murieron. Entonces, pues claro, eso alimenta las conspiraciones, que es una maravilla. Claro, es que es oro. No, pero no hay que olvidar que el telegrafista estaba amonestando a un buque que ofreció ayuda porque estaba haciendo operaciones con la bolsa de Nueva York antes de hundirse, ¿eh? También. Sí, el sistema federal, perdona, la Reserva Federal, el sistema de bancos centrales, esa es la gran lacra. Y todo lo demás está subyugado a esa estafa Ponzi privada. Pero que vete tú a saber dónde está la realidad de todo esto, ¿no? Porque también, si uno se fija en las Torres Gemelas, el dueño de las Torres Gemelas, curiosamente, una semana antes sacó un seguro, que él estaba arruinado, sacó un seguro en caso de ataque terrorista si se caían las torres.
Joder, O sea no, está claro que manejaba información de algún nivel determinado. Ese no era dueño Bueno, de todas formas, no te olvides, o no se olviden, que edificios que estaban bajo la tutela de la autoridad portuaria de Nueva York, ¿eh? Estaba en suelo portuario, ¿no? Exactamente. Y un temita de lo que no se habla, porque se habla de una manera, pero tampoco se habla del otro avión y el otro ataque al Pentágono, que fue a la vez. Bueno, eso ¿Y qué fue ya... eso? En fin, ahí, y lo mismo que lo del Titanic. El Titanic tenía tres, o sea, JP Morgan tenía tres barcos trillizos, y uno de ellos él no pudo aplicarle un tema del seguro, se le quedó mal y tal. Entonces, otra de las teorías conspiranoicas es esa, el intercambio del Titanic por el otro barco, y al Titanic justo antes de salir meterle un seguro ultramillonario, con lo que el hundimiento le vino de, perdón por la expresión, de puta madre, ¿no? Entonces, lamentablemente, cayera quien cayera, muriera quien muriera, y encima los competidores ahí, el tema de la Reserva Federal que subyace, y cómo el Titán, ese batiscafo, yo qué sé cómo explicarlo, ese mini submarino de donde estaba implicado Elon Musk, su empresa, que ahora va a ser X todo el rato, pues la gente que estaba implicada tanto en la construcción y tal, como los que fueron, también tienen que ver con todo ese entramado del Titanic de los que cortaban el bacalao. Entonces, eso, bueno, pues ya oro puro, ya las teorías conspiranoicas son múltiples, pero son aristas que debemos de conocer. Lo más importante de todo esto es el control de las aguas territoriales, el control de la ruta de la seda, el control de los canales, por eso Turquía es tan importante con el Bósforo, el control de todo esto, porque hagas lo que hagas, tienes que pasar por algún lado. Y ese pasar por algún lado, la famosa ruta de la seda china que tanto preocupó a Marco Polo y que tanto preocupó a Cristóbal Colón y terminó descubriendo América, mientras que nosotros los aragoneses íbamos por el lado de Italia y nos comimos media Italia y les impusimos la pizza, la tortilla y el arroz, que es la desviación de la coca, de nuestra tortilla y de nuestra paella. En fin, que a su vez es árabe, bla, bla. Entonces, nosotros íbamos por allí y los castellanos iban por allá, a la ruta de la seda también. ¿Cómo cambia el mundo y termina siendo ese descubrimiento de otros países en medio o de otros territorios en medio durante 33 años número uno del mundo, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo más importante es lo que decía el compañero, el control de las aguas territoriales, el control de las líneas de la ruta de la seda y de transporte. Y todo eso pervierte todo lo demás y, por supuesto, todo eso comido por las financieras ahora mismo, por supuesto. Y las financiaciones y el blanqueo de capitales. Y lo que tú comes va a depender de eso y de los negocios. Hay un detalle. Supongamos que supongamos que el principal puerto de Buenos Aires en Argentina es uno de los tantos en los que opera la Mediterranean Shipping Company, ¿no? Pues en el año 2022, en ese puerto, Mediterranean Shipping, voy a mirar la chuleta que tengo aquí delante, movió 103.000 contenedores, 103.893 contenedores, y manejó 683 millones de euros, solamente en el puerto de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente esta gente con 730 buques manejando estas cifras en diversos puertos del mundo, imagínense ustedes el cráter fiscal que se está produciendo aquí. ¿Por qué digo cráter fiscal? Porque muchos de estos buques son suministrados de combustible en alta mar para evitar la imposición fiscal del país de turno. Esto es un tema muy simpático. Es lo que se llama, en términos marítimos, el bunkering. En inglés, bueno, leído tal y como es bunkering, ¿no? El bunkering. Solamente hay 2 o 3 empresas en el mundo que hacen bunkering. Ninguna de ellas tiene publicidad en los medios. No. Eso es opaco por completo. La gente no sabe dónde está esto. Los barcos van a alta mar y suministran a un barco de pesca coreano o japonés el combustible para que esté en alta mar trincando atún rojo, que luego se coloca a 600, 800 o 1.200 euros el kilo en Japón. Y todo eso se está sin control de ningún tipo. Wikileaks sacó hace como cosa de 2 años aproximadamente un estudio que se llama
el Fish File o algo así se llama, los archivos del pescado, que es sobre la industria del pescado en el mundo. Yo les sugiero que le echen un buen vistazo a este tema, porque se pueden encontrar cómo Islandia se ha convertido en el coladero fiscal de toda Europa, utilizando para ello el pescado de Namibia, y cómo se turronea, y esto fue en concreto en Canarias, ¿no? Cómo utilizaban al archipiélago canario como la bandera fiscal, lavadora fiscal de las autoridades de Namibia para las diversas licencias pesqueras, ¿no? El tipo de pescado que se captura, que a lo mejor le interesa mucho no a Islandia, porque Islandia no tiene suficiente consumidor, pero de buenas a primeras es el pescado que se consume en Suecia o en Noruega, ¿no? Y ahí entra la guerra por el control del salmón, que también tiene su propio pantón cuando se produce en piscifactorías, o el negocio también de la economía azul, ya como herramienta financiera. Pero el tema del carácter fiscal, esto cuando hablan de los Mossack Fonseca, esos son niños de cuna. La gente no sabe realmente de lo que estábamos hablando. Pero si llegan a saber la cantidad de buques que se están suministrando en alta mar y que luego le repercuten al contribuyente o al consumidor y le dicen, oiga, pero ¿por qué ha subido tanto esto de precio? Y dice, no, porque es que se ha incrementado el precio del petróleo. Digo, pero sin vergüenza, si estás suministrando en alta mar y en aguas internacionales, ¿qué imposición le estás colocando? ¿Dónde estás dando el dinero? ¿En qué aduana o en qué agencia tributaria estás ingresando el dinero que se supone que te han pagado los coreanos o los japoneses o los británicos o españoles por faenar en aguas internacionales? ¿Pero de qué están hablando, no? Y toda esa centrifugadora forma parte de asuntos que yo soy un ignorante en la materia. Yo esto lo sé porque me pongo a veces a estudiarlo, pero esto es un asunto de tesis doctoral, porque eso la gente no lo comprende. Pero, insisto, estos tíos de Panamá que estaban con los despachos de abogados son unos auténticos desgraciados. De hecho, buena parte de su negocio era la industria marítima. Ellos surgen a consecuencia de la industria marítima, los reaseguros y los seguros. ¿Por qué Panamá vende banderas de conveniencia? Pues fundamentalmente se dispara el alquiler de banderas de conveniencia cuando los intereses británicos en el canal de Suez y Estados Unidos y Reino Unido emiten una declaración internacional que dice lo siguiente: todo barco que no esté abanderado en Panamá es susceptible de ser hundido. Y a partir de ahí, exportadores mundiales de frutas, como por ejemplo los de Centroamérica, que utilizan los barcos cargueros, empiezan a abanderar en Panamá, al igual que los buques canarios que van a suministrar tomate al Reino Unido, ¿no? En definitiva, esto es un tema muy interesante porque de las cosas que no se hablan es quién suministraba, por ejemplo, de comida al régimen nazi alemán en la Segunda Guerra Mundial. Siempre se dice que se suministraba a los aliados y tal, y bueno, pero ¿quién le vendía a estos tíos? ¿Cómo transportaban los Volkswagen escarabajos de aquella época? ¿En qué navieras circulaban? Nadie sabe nada de ese tema. ¿A quién tenemos? A la Hapag-Lloyd. ¿Y qué es la Hapag-Lloyd? La Hapag-Lloyd hoy es un turoperador que se llama TUI, que es el que controla y el que bombea buena parte del turismo mundial. ¿Y a qué se dedica TUI? Pues no solamente a llevar turistas en aviones, sino turistas en barcos. ¿Y quién es el mayor accionista de TUI? Bueno, habían dos. Uno, un señor noruego, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo puedo saber, y el segundo era Mordashov. ¿Y quién es Mordashov? Mordashov está ahora en la lista de sancionados por la Unión Europea y es el mayor productor de acero de Sierra Leona y también de Liberia. Por tanto, ¿cuál es el negocio de TUI? ¿Llevar turistas? No. El negocio es producir aviones, permutar acero por aviones, permutar acero por buques, que a su vez van a dedicarse al transporte de mercancías y al transporte de turistas, ¿no? A través de los cruceros. Vaya rollo que les estoy echando. No. Interesantísimo, interesantísimo. Igual les que aseguro que... Dime. Sí. No, les aseguro que no lo hago intencionadamente, sino que empiezo a contar historias, pero es mejor que ustedes me pregunten, porque yo tampoco soy un gurú en esta historia, en esta materia. Más o menos he ido sabiendo un poco y les puedo contar. Lo que sí sé es que el turismo, desde mi punto de vista, es un negocio mucho más sucio que el narcotráfico. Eso la gente no lo sabe, pero es mucho más sucio. Sí. Al final, con el paso del tiempo, cuando se van estudiando, y esto no es ninguna teoría de la conspiración,
Esto es un hecho empírico de cómo se controla un país a través del turismo, cómo se interviene en la economía de un país a través del turismo, cómo se arruina un país a través del turismo. Por ejemplo, México, ¿qué fue de Acapulco? Que era un destino turístico, ya no existe. Ahora es pasto de la delincuencia. ¿Por qué? ¿Porque se arruinó? No, porque alguien decidió que había que arruinarlo en favor de otros escenarios del Caribe, que a lo mejor había que gestionar en terminales portuarias y a lo mejor eran mucho más interesantes a la hora de suministrar cosas en alta mar que no se El control, el control de todo lo que ocurre en las aguas internacionales, como tú bien Claro. decías, tanto usar el combustible como el primer procesamiento, por ejemplo, de la alimentación o del pescado, que también se hace con esclavos en aguas internacionales, Claro. donde no hay normativa a aplicar. Cosas así, y recordemos que España tiene un caso muy concreto en Galicia con Sito Millanco, que Sito Millanco tiene tuvo el récord de import-export de cocaína en grandes cantidades y toda la traían de Colombia y se la daban en aguas internacionales en medio del alta mar, y él la llevaba luego a través de Galicia para luego ya seguir por Europa, porque los grandes consumidores no fueron los españoles, fueron otros. A través de repente la procesión de la Virgen del Carmen, con toda, amparado con la propia Guardia Civil de Costa, con alrededor. Entonces, los juegos que están sucediendo, es todo tan perverso. Estamos en una situación tan perversa en la que el ser humano está siendo tan atacado, que es el verdadero objetivo de la Tercera Guerra Mundial, la eliminación del ser humano, la transformación del ser humano, que, y la gente sentada en un sofá, porque es que han controlado hasta la disidencia, controlan hasta la disidencia. Y para mí lo importante a nivel salud es lo que tú respires, lo que tú bebas y lo que tú comas. Y vivo en una ciudad con un profundo choque cultural que nada tiene que ver ni con Sevilla, que es mi ciudad de adopción, ni con Alicante, que se ha hablado aquí, que es mi ciudad de nacimiento, en donde, por ejemplo, Sevilla tiene un agua maravillosa del pantano de la Minilla, que es bastante sana. Tenemos un aire que no está polucionado, como es el caso, por ejemplo, de Madrid. Y la alimentación pues es barata y buena y hay grandes latifundios cerca que puedes coger producto local. Bueno, tú imagínate ahora vivir en Chicago, en medio de la nada, donde nada se produce alrededor, con la ciudad del viento, pero que hemos tenido hasta la nueva moda, que son los supuestos, que yo no me creo nada, nubes tóxicas de los supuestos, que tampoco me creo nada, incendios forestales, ¿no?, de Canadá. Hemos vivido y seguimos viviendo bajo una nube tóxica que me ha dado un profundo ataque anafiláctico y que ahora ya soy alérgica al polvo por culpa de eso. Es que no se podía respirar. Donde el agua yo tengo que procesarla por un sistema de ósmosis, comprando unas gotitas minerales para que el agua sirva, porque si no bebes es tan pura que no te quita ni la sed. Y donde la alimentación es claramente procesada y tenemos un problema muy grande continuo de abastecimiento ya. Antes tú te ibas a Whole Foods, que son grandes supermercados que conocéis perfectamente los que estáis aquí en Estados Unidos, los más caros, que son ecológicos, biológicos, que te aseguran la comida más sana, etcétera, etcétera, y que tienes de todo a unos niveles de no poder seleccionar. Leches de todo tipo de grasas, 5%, 10%, de todo tipo de 20%, 40%, 0%, 100% grasa, de todo tipo de leches, de almendra, de soja, de tal, de avena. Y eso multiplícalo por cada producto. Eso era el sistema de bienestar que tenía el americano medio por los 33 años que Estados Unidos ha controlado los mercados y este tipo de tejemanejes que explica el compañero. Ya no hay eso. Y en los propios Whole Foods hay un problema de abastecimiento. Ya te digo, lo último, comprar como el problema del grano, ¿no?, con Ucrania, Rusia y Turquía. Y nosotros ya la harina de repente ha desaparecido, la harina blanca, y te venden como blanca harina integral que todavía les quedaba, y vete tú a saber lo que ocurrirá. Y acabo de hacer un cocido, yo que soy muy valiente y en Estados Unidos intento seguir haciendo dieta mediterránea, acabo de hacer un cocido, bueno, en este caso sería dieta continental atlántica, pero bueno, porque es madrileño, pero sí, con la mitad de los garbanzos, porque hemos ido a comprar garbanzos, no hay de la marca Whole Food, no los hay ecológicos, y había unos que son unos paquetitos chiquititos a precio de oro. Y así estamos. Entonces, esto es una bomba de relojería y todavía no está saliendo en los titulares, pero va a salir. Estamos en Chicago, que es que nada funciona y no tenemos ya casi para comer, aunque lo pagues. O sea, hay problemas de todo ese tipo de cosas. Y con un agua contaminada,
que tienes que comprar a otras industrias los sistemas para poder beberlas, luego son 2 y 3 negocios paralelos y con un aire irrespirable, que te hablan, ahora viene otra pandemia, digo, bueno, el aire que tenemos en Chicago, llámalo X. Y entonces, y bueno, y un problema que ya sabéis todos los que me conocéis, que tengo ahora mismo, que esta es mi tercera casa en menos de 2 meses. Y me voy a tener que ir a los juzgados porque no me ha resuelto el contrato uno con una casa tóxica. Y yo, bueno, ni pagando podemos tener el sistema de bienestar que teníamos antes. Y entonces todo lo que tiene que ver con la primera necesidad del ser humano para no colocarte en código de supervivencia está controlado por las empresas financieras, los grandes fondos y vivienda, agua, aire, comida. Entonces, yo de verdad me siento depresiva porque veo que esto va a ir a peor. Y nadie se mueve porque nadie tiene la información para poder hablar de esto y ni para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Perdonadme. Yo me pregunto qué es lo que va a pasar cuando los BRICS empiezan a separarse completamente de nuestro sistema y encima están hablando de digitalizar todo el dinero, así que no sea dinero en efectivo, que será una cosa que dificulta el traslado de dinero de un lado a otro también, y también especialmente para gente, bueno, podría ser una cosa buena en términos de turismo, pero yo creo que más bien es una cosa mala porque nos van a controlar todo y yo creo que van a haber muchos más productos escasos en todas partes y me pregunto cómo vamos a ir esquivando esas dificultades. Claro. Es todo una, perdona Carmen, pero es toda Bueno, una tomadura de pelo, ¿no? Porque todos estos grandes billonarios, todos estos grandes empresarios, ¿sabes? Que son los que por un beneficio mayor transforman la forma tradicional de la alimentación. Cuando antes comprabas una botella de leche, venía en cristal y tú devolvías el casco y te daban un dinero por ella. Pero ellos han ido ahora a los plásticos y luego nos acusan a nosotros de que tenemos que comer bichos y saltamontes y todas estas porquerías porque es que estamos contaminando el planeta, que si las PFAS, que si esto, que lo otro, y a mí eso me parece todo una tomadura de pelo. Ahora mismo que estabas mencionando eso, Joe, China en el último año se ha deshecho de 114 billones de bonos americanos, que eso es otra cosa que nadie está hablando de ello y que va a transformar fundamentalmente la economía en este país, va a acelerar La inflación, la todo. inflación. pero ni en esos 33 años de gran esplendor que Estados Unidos ha podido cambiar la historia interna, no ha hecho nada. No ha creado industria, no ha sustentado una base autárquica que le haga poderoso en sí cuando puede. Cuarto país más grande del mundo, mucho terreno vacío, muy pocas habitantes para lo grande que es en realidad. Nada, no ha hecho nada, se ha dedicado nada más como España al final de su imperio y todos los imperios, la caída de los imperios, en luchar fuera y en gastarse el dinero fuera. ¿Me explico? Claro, no le ha hecho nada porque lo que nos mueven son los empresarios, son los billonarios. Y en la empresa que estábamos hablando de los contenedores marítimos, el principal puerto en el mundo entero es en Filipinas, es donde hacen los desguaces, donde hacen todo. Van todo allí, ¿por qué? Porque es la esclavitud moderna, es la mano de obra más barata que hay. Y a nadie le importa, no hay una regulación del trabajo por si mirar por el trabajador, si es peligroso, no es peligroso, si es saludable, no es saludable, no hay nada. Entonces, todo el mundo se va ahí con el tema de los contenedores porque es únicamente el beneficio. Claro, es el sistema que Estados Unidos lo ha impuesto muy bien, pero un poquito holandés, pero es el sistema de CEO del Boeing. Es eso, cuando ocurrió el escándalo del Boeing y un tío que se ha enriquecido dándole igual la empresa y hundiendo la empresa y hundiendo la fidelidad de los usuarios y hundiéndolo todo, pero yo para la saca, ¿no? Antes yo caliente, ríase la gente, Góngora, pues
eso, en vez de cambiarlo, lo que se ha hecho es imponer eso. Decir, pues vamos todos a imitar a este tío. Y luego nos está hablando, tengo un problema de luz, disculparme porque ya sabéis que estoy en plena mudanza, lo solucionaré para la siguiente. Luego nos está hablando de Macao y Portugal, que ahí está Macao, moviendo un blanqueo de capitales que alucina pepinillos, y luego Portugal, ¿qué país más interesante? Calladito, calladito, que no ni suena, y que los canarios conocen muy bien, porque lo tienen cerquita también, las islas, ¿no? Y con el tratado más antiguo vigente del mundo, que es con Inglaterra, no Reino Unido, con Inglaterra. Ojo, Portugal ahí. Portugal. Puerto que, por cierto, el puerto de Sines, que se está vendiendo internacionalmente como el puerto de Extremadura en el mundo, ¿no? Que es una región del Reino de España que no tiene mar. Entonces, pero de la que salió buenos navegantes para América en la época de la conquista, en la época del descubrimiento, ¿no? Creo que fue el que descubrió el Pacífico, era extremeño, me parece. Núñez de Balboa, ¿no? Sí. Entonces, yo también he llegado a esa conclusión. Esto es un gran fraude industrial. Y empleando la terminología de Eisenhower, creo que fue él, ¿no? Industrial militar, ¿no? Es decir, miren, dentro de toda esta cadena, yo creo que es un disparate al final, ¿no? Me viene a la cabeza cosas curiosas como, 2 puntos. Bruselas llena de carriles bici a los países del sur de Europa, ¿no? España, Portugal, o sea, estos países en vías de desarrollo que, bueno, son un desastre, porque ocurre que los países del norte roban los fondos de innovación y los países del sur roban los fondos de empleo, ¿vale? Y esa es la dinámica que hay en la Unión Europea. Nadie se mete con ese rollo. Entonces, como Alemania tenía que robar dinero de innovación, dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Pues no hay problema. Vamos a llenar el sur de Europa de carriles bici, que a su vez van a llevar un tipo de pintura que va a desgastar la rueda de los monopatines en 3 meses. Una rueda de monopatín que vale 35 euros la unidad, ¿eh? O sea, bueno, en definitiva, dice, bueno, pues habrá que dotarles a estos tíos de bicicletas. Tranquilidad, los dotaremos de bicicletas. Para frenar a China, los alemanes han impuesto en Bruselas un incremento del 1000% de los aranceles a las bicicletas. En Europa no hay bicicletas chinas. Y las que los chinos a veces reexportan van en barcos a África, que los europeos las terminan de quemar. Han creado sociedades para gestionar en los ayuntamientos del sur de Europa el servicio de bicicleta urbana, con aplicaciones tecnológicas fabricadas en Alemania o en algún país nórdico, que luego las camuflan con el marketing que es para el nómada digital. Y como eso, les hablo ahora de presionaron a los países del sur de Europa para generar las 3 famosas R's del residuo, reutilización y no sé qué. Reciclaje. Y todos se metieron en el vacilón ¿no? Hay que poner... Entonces pusieron plantas de residuos en los municipios de Europa para reciclar, para dar... Entonces le adjudicaban la construcción a empresas españolas para meterlas en el circuito. Eran fondos europeos y entonces te aparecía una multinacional española que montaba y se metía en el negocio de los residuos, porque era importante. Bueno, paradojas de la vida. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si llegaron a utilizar los lápices de la marca Staedtler. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes los ha utilizado? Yo no sé. Bueno, sí. Se utilizaban también mucho en el circuito de dibujo tradicional, en los colegios. Staedtler eran amarillos y negros, y siempre iba con color rojo a la punta arriba, en función al tipo de carboncillo del lápiz y todo esto. Bien, ese es el mayor fabricante de maquinaria para reciclar residuos en Europa, ¿vale? Staedtler. ¿En qué se han transformado? Se han transformado en eso. Vale. ¿Quién es el dueño del turrón? ¿Quién es el que ha montado? Bueno, en definitiva, el mayor cliente, porque seguro que está participado o contraparticipado, son los dueños de la cadena de alimentación Lidl, que a su vez generan una cantidad de residuos que hay que meterlo, que si en el supermercado para reciclar, que si en tu casa tienes que hacer 3 veces la separación
Y todo esto va para que el que te vende el alimento, al final se está beneficiando de tu propio residuo, ¿no? Y la gente eso no se da cuenta, pero en España nos encontramos que Presero es la empresa que ahora es propiedad de Lidl, que gestiona no sé cuántos centros de residuos en toda España, ¿no? Y el mayor, o el propietario de la mayor, o la segunda, sí, creo que el mayor operador español de residuos, que a su vez tiene presencia en 88 países de todo el mundo, es el dueño del Detroit Pistons, el equipo norteamericano de baloncesto, ¿no? Y claro, le mantienen la marca española o la marca del sur de Europa que corresponda para que el español o el griego, el italiano o el portugués no se sienta agredido. Pero es propiedad de fondos internacionales de la que la gente no tiene ni la más remota idea. Como que tampoco tiene la gente ni la más remota idea que el queso de turno que se le echa a la pizza tampoco es sino de alguna empresa que, claro, y le llaman queso. No es ni queso. Ya, exacto, no es ni queso. Pero que es producto de que alguien que en su momento diseñó la política agraria común y en la que iba implicado todo el engranaje del transporte, con el tiempo ha terminado que todo el chiringuito ha acabado en manos de quien lo pagaba. Y a mí me parece, de forma honesta, yo lo creo correcto. Es decir, si Alemania ha modernizado en el Reino de España sus estructuras sanitarias, turísticas, hídricas, de reutilización de agua, en fin, yo veo lógico que ellos digan, oiga, si usted ha construido un hospital con tecnología alemana de la marca Siemens, yo veo lógico que tarde o temprano le coloquen la UCI a un hospital de la marca Siemens, que es lo que han hecho. Ahora, me dices tú, ¿y cuál es mejor para una UCI? ¿La marca Toshiba o la marca Siemens? Los expertos dicen que es Toshiba, pero en España son Siemens. ¿Por qué? Porque los fondos europeos venían de Alemania, que era el que daba luz verde para qué, meterlos en el euro, darles tecnología, darles fondos europeos, y al final fueron rescates, camuflaron mal los fondos del plan Marshall, pero lo hicieron con la Unión Europea, ¿no? Vaya rollo que les he echado. Que no, yo quiero unirme al rollo, porque yo he sido la primera periodista en Andalucía, región 1 de fondos europeos, que recibía más fondos que nadie, en llevar los fondos europeos en la Junta de Andalucía. Que está aquí. Y puedo hablaros de esto y de la PAC, que va a ser muy interesante, y así uno la comida, lo de la alimentación. Sigue, perdona. Nada, ya termino con este tema porque yo no estoy hablando de teorías de la conspiración, todo esto son datos empíricos, cualquiera lo puede analizar, irse a empezar a estudiarlo. Yo no estoy sacando esto de información de Google, es decir, esto no es una cátedra de agua y azúcar y yo estoy... No lo digo tampoco por ninguno de nosotros, lo digo porque más de uno podrá pensar, macho, me está dibujando un escenario apocalíptico y sí, yo sí veo un escenario apocalíptico porque veo un fraude. ¿Y dónde tiene todo esto de la sanidad que ver con...? Pues muy sencillo, porque al final ocurre que todo esto, ¿qué provoca? Todo esto provoca fundamentalmente diabetes. Y volvemos otra vez. ¿Dónde está la diabetes? Originada en la basura de alimentación que nos están metiendo en el sistema. Diabetes y cáncer también. Sí, cáncer también. Diabetes y cáncer también. Claro. Pero es que el cáncer, ¿sabes lo que ocurre? El cáncer, si te liquida en 8 meses, ya has terminado. No eres el negocio. El negocio es la diabetes. Sí. Porque eso implica dializar un individuo y estar permanente. Tarde o temprano no. Puede que tenga problemas de riñón. Eso implica engancharlo a una máquina y empezar a a facturar servicios. Porque, sí. Y de ahí vienen las cifras de diabetes, las cifras de obesidad mórbida, todo el lío que hay. En definitiva, que estamos volviendo a una situación como aquella que decía Chesterton, en la que algún día tendremos que demostrar que las hojas de un árbol son de color verde, ¿no? Pues nos está pasando algo muy parecido. La gente ha optado por occidentalizar su modo de vida, olvidarse de comer la comida lógica, proporcionada. Yo no estoy diciendo que la comida que está en la calle en un supermercado sea veneno, para nada, porque yo interpreto que eso es comida que ha pasado unos controles fitosanitarios y unos controles determinados. Lo que estoy diciendo es que la perversión financiera que hay en torno a la producción de la alimentación, vinculándose evidentemente a las cadenas logísticas, está generando un gasto sanitario que luego, tarde o temprano, obliga a aumentar los impuestos de la gente. De nada sirve que esté subvencionando
comida del norte de Europa al sur de Europa, que eso es lo que está pasando actualmente, cuando hay tanta llegada de cadenas alemanas de alimentación de descuento duro, de hard discount, no es casual. Eso es porque Alemania está financiando la salida de esos excedentes alimentarios de peor calidad al sur de Europa con la finalidad de generar una batalla, entre comillas, con los franceses por el dominio de la alimentación en el sur. Y a partir de ahí empiezan a generarse unas dinámicas de enfermedades sanitarias que ya parecerá la tecnología alemana ayudar también a solucionar. Los laboratorios alemanes, por cierto. No estoy hablando de una teoría de la conspiración, es un tema de secuencias. Sí, y se generan inercias y negocios a partir de la perversión sobre perversión sobre perversión, huida hacia adelante y chapuza para intentar solventar los problemas que eso llega. Y todo es negocio. Y te digo, déjame que te haga un inciso y te meta datos concretos que he manejado yo directamente. La política agrícola común, la PAC, lo primero que hizo cuando entró a España es desmantelar la agricultura en España, con lo cual Andalucía, región 1 para recibir fondos europeos, tenía que, en vez de ganar mucho dinero con esa agricultura maravillosa que tenía ganadería tradicional de toda la vida en latifundio, que ganaban 4 dinero, entre ellos el duque de Alba, ¿no? O la duquesa de Alba en su momento. No, recibían dineros para desmantelarlo y para que la gente que trabajaba en el campo pudieran cambiar a otro sector, reciclarse a otro sector y convertir a España en lo que ellos querían, que es la Cuba pre-Castro, ¿no? En prostíbulo, turismo, bares. Desmantelaron eso a base de mucho dinero que se lo quedaban los grandes latifundistas, como por ejemplo la duquesa de Alba. Desmantelaron eso. Mandaron muchísimo dinero para otro tipo de cosas. Cuando ya el dinero se agotó, porque ya el partido en el poder, que en ese momento era el PSOE, que controlaba Andalucía, se había comido todos los presupuestos, había hecho un agujero profundo, empezó a comerse los presupuestos europeos. Y para poder taparlo y sobre todo usarlo en elecciones, lo que hicieron fue pedir la devolución a todos los pequeñitos que habían recibido una migaja de esos fondos europeos. Pero además vendieron y alquilaron el patrimonio de la Junta de Andalucía. Escandalazo que jamás ha salido ningún titular. Entonces, Radio Televisión Andaluza, lo más costoso de las cadenas en España de públicas de televisión y radio, que ya no tienen sentido que sean públicas ni están haciendo un servicio público para nada, ¿no? Es un servicio propagandístico y ya con Internet se acabó. Entonces, eso tiene que eliminarse de los presupuestos y del bolsillo nuestro. Eso fue un escándalo, la compra de ese edificio, deficitario y nunca ideal, y una mafia, pero es que la vendió Susana Díaz para tener dinero para campaña, no se enteró nadie y la volvió a alquilar a un fondo nuevo, una sociedad limitada que se había formado en Miami. Bien, es que para que veáis todos los entramados de negocios que van haciendo. Dijiste el tema de los residuos. Las diputaciones en España, y en especial las andaluzas, de las que yo también he tenido acción directa, las diputaciones en España son un foco de negocio y mamandurria, fuera de las cámaras. Nadie se va a las diputaciones. Bueno, el jefe de la Diputación Perpetuo Supremo de la Diputación de Sevilla, capital de toda Andalucía, que es toda la región sur enorme de la segunda más grande de España y la primera en número de votantes, se llama Rodríguez Villalobos, que fue el número 2 en lista, colado sin que nadie lo supiéramos en el gobierno de Castilleja de la Cuesta, donde yo estaba de concejal. Bien, este señor se dedicó, entre otras cosas, por el tema del reciclaje. Vamos a fijarnos en el tema del reciclaje. Las diputaciones trabajan para pueblos de menos de 20.000 habitantes. Rescató el total de pueblos de menos de 20.000 habitantes en Andalucía para el reciclaje y la basura y creó una empresa que la llevaba el yerno de Micaela Navarro, consejera de la Junta de Andalucía del PSOE, que es quien llevaba el tema del reciclaje y basura y que por tanto conectados con esas empresas que tú me decías, como mamandurrias van y vienen de esas empresas que tú me decías. Nadie se entera porque el ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes dice, qué bien, me han liberado unos fondos que son son pírricos, unos fondos de mi presupuesto, que siempre estoy asfixiadito con los presupuestos porque los ayuntamientos son deficitarios. ¡Ay, qué bien, qué bien! Y han creado un monopolio conectado con el oligopolio y otros monopolios de las empresas estas internacionales.
Otra cosa más. La industria farmacéutica de la que tú hablas, control alimenticio, control de todos estos desastres, está causando muertes, está causando tal, vamos a sacarle negocio a eso. Bono y paje. En Castilla-La Mancha es, o León, La Mancha creo que es, ¿no? Bono y paje. Son los jefes del total de servicios, con testaferro, del total de servicios sanitarios, y todos los concejales de todos los pueblos fueron obligados a concertar con estos servicios privados sanitarios en vez de seguir con la pública. Por poneros un ejemplo, y lo sé por mi partido canalla y por otro partido. Yo estoy exiliada por intentar destapar todo esto. Ni un titular, pero titulares diciendo que yo he hecho cosas que no he hecho, todas las que queráis, y persecuciones hasta el día de hoy, y no poder comer hasta el día de hoy. Y en el total de todas estas cosas, el dinero de fondos europeos actual, a mí también me eliminan de ser la primera periodista que llevaba los fondos europeos en la Junta de Andalucía, la Dirección General de Fondos Europeos, que estaba en ese momento en la Consejería de Economía y Hacienda, hoy dividida para engrasamiento de los presupuestos. Allí se eliminan los fondos europeos cuando entra toda la coalición de los países del este intentando, ante el fracaso de la Constitución, que Holanda se niega a firmar una Constitución europea, meter a todos los del este, de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, etcétera, y eso genera que Rumanía, por ejemplo, muchísimo más pobre que en ese momento podía ser Andalucía, ¿no? Entonces ya se cambia todo esto. Entonces se pide, por favor, que no nos lo corten de golpe, y se le manda una especie de fondos de premio de consolación durante 3 años más, en fin, un desastre. Pero ¿qué ha hecho ahora mismo con el plan Marshall? En España fueron los pactos de Madrid. Cuando vendió Franco a España, ya somos el Comando Sur de Estados Unidos en Europa. ¿Qué pasó cuando estos fondos vinieron y ya se iban quedando mal, tal? ¿Sánchez qué ha hecho? Con la pandemia, que vino para quedarse por el negocio farmacéutico, como tú bien dices, vino para quedarse, ha dicho hace poco el de la OMS, el anormal y asqueroso de la OMS, que lleva la OMS, y vino para quedarse. Pues Sánchez ha hecho los fondos de reconvención ahora, somos uno de los pocos países que los asumió y pidió una gran cantidad, los demás no quisieron, Portugal no quería, pero luego también la ha pedido. Eso es un plan Marshall. Y además Sánchez, que es un boca chancla, lo soltó. Dijo, es una especie de plan Marshall, una recompra otra vez para la recapitalización. Eso le va a suponer a España esos nuevos fondos de Europa, que no son de Europa, sino que vienen una parte del presupuesto europeo para ayudar a Alemania y los grandes... ¿Te has congelado? Bueno, esclavitud total, y el total de aumento de impuestos en España, incluido el IVA, que llegará a más de 24%. Esto lo avisé yo también. Todo lo que he avisado ha hecho que hoy en día sea pobre, esté exiliada nada menos que en el dueño de todo eso, y tenga muy mal futuro. Así que, bueno, aprovecharme lo que queráis, porque yo de esas cosas sé, porque he estado dentro de eso. Pues bueno, muy que bien. Sí, no, siga. iba a decir que sepas, Carmen, que las fuerzas de inteligencia españolas te han cortado la conversación durante 10 segundos, que no nos hemos enterado de lo que has dicho porque te has quedado congelada. Pero bueno, ¿Sí? en general hemos cogido la idea, sí. Y nada, Joe, ¿qué querías decir? Perdona. Solamente iba a decir que estamos llegando al finales de la segunda hora de la conversación, ¿no? Así que quizás debemos llegar al final de esta conversación, pero seguir en otro episodio seguramente. Y quería saber si tenéis algo al final para decir, para sumar un poco todo esto, y si es que sea posible. No sé si es posible porque son tantas cosas, es un asunto muy complejo. Por eso me ha gustado que hemos tardado tanto, y yo creo que hacía falta, ¿no? Pero bueno, tú me dirás, Fernando. Creo que hay un... El CSIC, que está actuando, que no te oímos. Está actuando Mortadelo y Filemón, agencia de información, porque eso, vamos... Que no te oíamos, José Luis, perdona. Pues entonces debe ser que... Ahora. Bueno, no creo que... Bueno,
yo creo que cuando en una próxima ocasión deberíamos analizar qué vinculación tiene el continente africano en este mundo logístico del que estábamos hablando, del poder de las grandes navieras, cómo se reparten el mercado africano. Yo creo que se lo reparten de forma, en fin, lógica, ¿no? Por ejemplo, los de Maersk tienen la terminal de Tankermet, también tienen la de Algeciras, que está enfrente, ¿no? Pero Mediterranean Shipping controla Lomé, el puerto de Lomé, que es una terminal importantísima. Controlan el puerto de Santos en Brasil, controlan Sines en Portugal, y en definitiva empiezas a darte cuenta cómo las líneas que van coincidiendo a la hora de que el mundo en esta globalización pueda funcionar permanentemente. Y a partir de ahí uno empieza a pensar qué está ocurriendo con las terminales portuarias africanas, en manos de quién está, quién es el dueño. ¿Por qué solamente? Porque hablamos de las portuarias, pero luego están las del interior. En fin, que cuando hablamos, por ejemplo, de que si Níger está generando uranio para Francia, vale, muy bien. ¿Cómo llega ese uranio a Francia? Eso es una cosa de la que la gente no lo analiza, no lo explica. Estos días yo pensaba también, bueno, si estos de la Wagner están en África, ¿cómo se les paga? ¿Se les paga con moneda del CFA francés? ¿Del CFA francés? ¿Del CFA africano? La moneda satélite africana francesa en África Occidental. Perfecto, muy bien, se le paga con esa gente. Por tanto, el Banco Central francés maneja información de cómo se le paga a esa gente. Por tanto, a donde yo quiero ir es al control financiero de todo el engranaje que se está moviendo en África a la hora de hablar de su seguridad alimentaria y de la seguridad física de los regímenes que hay operando. Y alguna cosa más, pero como diría Mariano Rajoy, aquel señor que fue presidente español durante la última década, la anterior década, aquello de algo más pero no sé qué, ¿no? Algo más pero no sé cómo, algo así venía a decir, ¿no? En definitiva, muchas gracias por atenderme, que yo no... sí me gustaría que disparasen más, que me preguntasen más, porque yo me puedo liar mucho en las respuestas y a lo mejor me pierdo. No es porque tenga demasiada información. Bueno, lo bonito de esto, José Luis, es que nos da para, yo creo que para varios programas más, ¿no? Porque se quedan muchas cosas en el tintero. Hemos hablado de la globalización, del transporte, de la alimentación, pero todavía hay muchos temas, ¿no? Que a mí me hubiera gustado tratar. Por ejemplo, por qué Bill Gates compra de repente Anheuser-Busch, la empresa de cerveza, ¿no? Que siendo el propietario de más terreno de agricultura en Estados Unidos, con cerca de 272.000 acres. Y mucha especulación en torno a que lo compran no por la cerveza, sino por los terrenos agrícolas que tiene esta, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué la ONU en su página web está intentando empujarnos a que comamos insectos. Me gustaría saber por qué la gente no se da cuenta de que todas estas grandes multinacionales, todo lo que están haciendo es por un mero beneficio propio, y lo último que tienen en su mente es nuestra salud, ¿no? Y el poder ofrecer un producto económico y de calidad. ¿Por qué en Estados Unidos la pesca ha desaparecido y todo el pescado viene de fuera? ¿Por qué no nos inculcan y nos empujan, incluso a los niños, los palitos de pescado ya que son de tilapia? Que para el que no sepa lo que es eso, la tilapia es el pescado que echan en las depuradoras para que se coma la caquita, ¿eh? Y una vez que ya han engordado y crecido, los venden en el mercado alimentario, ¿no? O sea, hay muchas preguntas, y desde luego que a mí, José Luis, me ha quedado muchas ganas de hacerte más preguntas,
y como siempre agradecer a Carmen toda la información que trae, que siempre es explosiva y muy interesante. Total. Muchas Por gracias. acogerme y bueno, y también guiarme a la hora de no perderme con tanto dato y con tanta... Pero Yo dejo... Perdona, sigue. no, lo decía que lo interesante de esto es que la persona que nos esté viendo, que no se crea nada, que vaya, ratifique, explore, ponga el modo desconocido en su buscador de turno y empiece a tiburonear en la red, a buscar, a turronear los datos. Y a lo mejor, de buenas a primeras, si tiene algo de ahorro, lo puede meter en bolsa para jugar también ahí, que sea libre de hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero que nadie crea que eso que está consumiendo lo está produciendo un ganadero, eso está produciendo alguien que le ha dado al ganadero orden de gestionar unos metros cuadrados, es decir, una nueva, no, una esclavitud moderna, yo no diría 3.0, sino ya estamos en el 5.0. Sí, yo creo que, bueno, sí, otro tema a mí me gustaría tocar son las macrogranjas y las granjas que básicamente son corporaciones como Conagra, todas esas que básicamente están automatizadas muchas veces y hasta, bueno, tienen muy poca personal. La personal está en las oficinas de ejecutivos. Y también quería tocar el tema de África, que todos los golpes de Estado que hemos tenido de reciente en Níger, en Burkina Faso, en Mali y ahora de lo más reciente en Gabón. Gabón. Sí, así que sí, fascinante, me encantó todo esto y la verdad es que me dificulta a veces hablar de estos temas con amigos que no conozcan todo lo que está pasando, porque sí, al igual que has dicho, presumen de que es un invento o que todo es algo paranoico y no lo es, ¿no? Pero hay que investigar, por eso siempre decimos porque metemos tanta información dentro de cada episodio que no hay tiempo para citar cada fuente, pero todo está disponible en las redes y se puede buscarlo al igual que hemos hecho nosotros, ¿no? A mí me gustaría dejar también anunciado otros dos temas para que se vean, que paralelos y conexos. El primero, el Universo 25, el experimento de Calhoun con los ratones, totalmente nazi, y en el que estamos inmersos nosotros, porque es un experimento con la comida, sociólogo, de todo tipo. Y que ahora nosotros somos los ratoncitos. Y después, y siguiendo con el hilo anterior, decir que un detalle que se me olvidó, que es que Pedro Sánchez, cuando endeudó a los españoles, que no a España, a los españoles, su mujer estaba de jefa de una nueva patronal que se inventaron para que sean ellos los que reciban ese dinero de los fondos europeos, que son solo para empresas, porque nada más que son para empresas, no es para el ciudadano, a costa de los impuestos que vamos a tener que pagar los demás. Y eso ha sido así. Y quiero también dejarlo aquí hirvanado porque el tema de las patronales es muy interesante. También mi primer trabajo fue en la Confederación de Empresarios de Andalucía, que era básicamente alimentación, casi todo el entramado de empresas, por supuesto, más Zotal, el gran producto andaluz de exportación en ayuda humanitaria, y que estaba llevado por el hermano de un naviero. Ahí quedó todo unido. Un círculo. Sí, sí, sí. Pues Sí. quiero agradeceros una vez más y seguramente Perdonemos, vamos a volver a tocar todos esos temas en otro si me disculpas episodio. un segundo, Sí, sí. para que el televidente que no conozca cómo funciona el Reino de España al menos pueda tener una pincelada. En el año, cuando se estableció en Madrid los acuerdos para poner en marcha la transición política en España, fue necesario poner de acuerdo a las tribus. Y entonces hubo tribus de todo lado, ¿no? Entonces se puso de acuerdo a dos centrales sindicales para no reconocer a una tercera, pusieron a dos. Y en la patronal, en la empresarial, pusieron a dos organizaciones empresariales. Una se llama COE y otra se llama CEPIME. En el lado sindical uno se llama UGT y otro Comisiones Obreras. Entonces, a partir de ahí, esas organizaciones empresariales formaron parte de lo que se llamó los pactos de la Moncloa. Bien,
estas centrales sindicales y estas organizaciones empresariales fueron declaradas de interés general. ¿Eso qué significa? Que aquellas nuevas que se vinieron a añadir con motivo de la llegada de la democracia no estaban declaradas de interés general. Por tanto, cuando una entidad empresarial que no formase parte de la COE o de SEPIME o de los sindicatos UGT o comisiones obreras fuese a acceder a ayudas europeas o a fondos europeos de formación, automáticamente quedaban anulados. ¿Por qué? Porque el Estado reconocía el interés general únicamente de 2 por cada organización, por cada segmentación, una por trabajadores y otras por sindicatos. Pero bueno, llegó un momento en que dijeron, oye, pero esto no puede ser una historia para solamente 4. Vale, de acuerdo, no hay problema ninguno. Mire, para usted pedir fondos europeos o fondos de formación tiene que presentarme un aval bancario. El aval bancario te lo dan, pero hace falta por lo menos 50 días para que te lo den. ¿Y cuánto tiempo necesitas para justificar la ejecución del producto o de la subvención europea que te han dado? 20 días. Por tanto, nunca vas a llegar a tiempo a que te den los fondos europeos para poder desarrollar un proyecto de innovación o un proyecto de cualquier cosa de esta. Digo todo esto para que comprendan que nunca llega a la pyme porque antes ha llegado a otro sitio y para que a la pyme le llegue tiene que avalarlo y si la pyme no tiene fondos financieros pues nunca le va a llegar los fondos para que se ejecuten los de aquellos relacionados a la reconstrucción de Europa o la reconstrucción de España producto del COVID-19. Lo digo para que más o menos se pueda contextualizar. Y el creador de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que es la más fuerte dentro de la COE y presidente vitalicio de la CEPIME, es Manuel Otero Luna, el conserje de un inglés que llevaba el Hotel Inglaterra en Sevilla, kilómetro 0 de Sevilla, en la Plaza Nueva, edificio que es de la familia de mi cuñada. Y yo fui novio de uno de los hijos de Manuel Otero. Así que eso también podemos hablar tela. Que Andalucía se reparte. Muy bien. Que Andalucía la gente se lo toma coña o la gente no lo sabe, pero es que Andalucía es más grande que Holanda. Claro. El segundo territorio más grande de España, el primero en número de votos, es la Bicoquita de España. La Bicoquita, que ha sido durante 40 años del Partido Socialista y que ahora ha entrado el PP, que se estaba cómodamente asentado en la oposición. Y nos han puesto un presidente que la presidenta última del PSOE no tardó 17 años, 17, dice 10, mentira, y puedo probarlo, 17 años en terminar la carrera de Derecho, colocando a quien le dio que terminó la carrera de consejero de Justicia, Emilio Bellera, y ahora nos han metido a uno que no ha estudiado nada, ni siquiera regalándole carrera, que es el Moreno Bonilla. Es la manera de la corrupción de controlar el territorio que es la Bicoquita en el reparto geográfico de la Mamandurria en España, el de la corrupción. En la España la corrupción vendida desde Franco, Pactos de Madrid, a Estados Unidos. Sí, pero todo esto yo no creo que sea producto yo no creo que esto sea producto de la I+D española. Esto es producto. No, hombre, claro que no. Porque si España ha inventado grandes cosas, por ejemplo, la fregona, el chupachups, creo que también el fregona que no encuentras en condiciones en Estados Unidos en la vida, ¿verdad, Joe? ¿Verdad? La fregona y la escoba, no hay manera de encontrar una fregona y escoba como Dios manda. La alpargata también se inventó. No, pero esto no es producto de una casualidad, esto no es producto de invención española, esto es producto de las consultoras europeas instaladas en España a la hora de gestionar los fondos de la Unión. Y para ello, pues se han utilizado lo que en agricultura se llaman los medianeros, que son los individuos que vigilan las plantaciones. Porque esto al final es un tema de una plantación al sur de Europa. Por un lado, tengo camareros en el sector turístico y por otro lado, tengo medianeros, individuos que gestionan fincas. Y esta es la historia, una finca. Vaya rollo que les he echado. Que diría Aznar después de la cumbre de Edimburgo, cuando estaban gestionando los fondos europeos españoles en el año 97, creo que. Bueno, pues para despedirnos una vez más, queremos daros las gracias y sé que Carmen tienes un montón de proyectos nuevos en los que estás trabajando. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros oyentes? Bueno, el día 15 de septiembre es el día en que empiezo. Puse en perfil bajo los 2 primeros capítulos de los 2 principales proyectos y iba en perfil bajo haciendo el tercero y ya empieza fuerte el 15 de septiembre. 3 podcasts. 1 diario, que son los titulares de los otros medios, de las prensa y los medios que no nos dejan leer.
ese es solamente voz, y 2, que son la trama, que son explicar las tramas como esta que ha explicado el compañero, que va a explicarnos en otro momento, explicar las tramas que hay internacionales, nacionales, para que la gente tenga las claves y sepa darse cuenta de lo que ocurre en realidad, que es audiovisual. Y el último, en el que os he pedido que inaugurarais la segunda temporada, porque la primera la tengo grabada, pero empieza el 15, todavía no la he emitido, conversaciones de bidet, donde también he invitado al otro compañero, que son con el leitmotiv y la excusa del bidet y la historia del bidet, hablar de lo divino y de lo humano para dar muchas claves y cruzando los dedos de que no nos tumben. Eso, perfecto. Ya anunciaré en las redes y saldrán todos a la vez, día 15. ¡Pla! Eso. Tremendo. Y José Luis, ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? O X, como se llama ahora, ¿no? Es la forma más práctica. ¿Por qué? Porque de ahí le derivo algunas informaciones que fabrico, algunas no, las informaciones que elaboro o que desarrollo en medios españoles, también algunos de África Occidental y algunos también, no sé, y mucho hilo que también fabrico por ahí. Yo tengo la teoría de que no hay nada mejor para un periodista que un buen trabajo basura. Por tanto, a mí me encanta la posibilidad de tener 5, 6 o 7 trabajos basura, porque eso me permite distribuir el juego en función a cómo yo crea que vaya a ir canalizando. Entonces, ahora de último ando intentando desarrollar esta parte en el mercado asiático. Pero bueno, es una cosa que ando precisamente por la influencia que tiene en el ámbito de la logística, ¿no? Pero bueno, Twitter y todo esto es muy fácil de localizarme, soy totalmente transparente en ese sentido, y si no, a través de las redes profesionales tipo LinkedIn me pueden localizar, mandar mensajes, están siempre abiertos y no hay, no trabajo con protocolos medievales. O sea que es que en España, cuando se liberalizó ahora en España resulta que han hecho una reforma del mercado laboral, ahora no, hace 1 año y medio, 2 años por ahí, y eso ha generado que hayan muerto los corresponsales de los territorios autonómicos. ¿Por qué? Porque implica que la empresa tiene que contratarte y si no te contrata se genera una relación laboral y luego puede ir el trabajador al juzgado y provocar una contratación. En definitiva, lastra las cuentas de las empresas. Por tanto, ya no hay corresponsales como antiguamente existía. Yo resido en la Comunidad Canaria y básicamente lo que hago es corresponsalía de medios peninsulares en el archipiélago. Pero ese abanico se me ha ido abriendo también a otros medios internacionales. Pues muy bien, pues tengo que dar las gracias también a nuestros oyentes a nivel mundial y espero que os haya gustado todo eso, que a nosotros nos ha parecido fascinante. Muchísimas gracias, Carmen, por presentarnos también a José Luis, tú que tienes tantos buenos contactos y nos has ayudado muchísimo en todo y pues eso, hasta la próxima, un abrazo a todo el mundo y muchísimas gracias. Muy bien, yo me despido también y os dejo con otra cosa para que penséis. El primer barco que movió esos 58 contenedores de Malcolm McLean, ¿sabéis cómo lo llamó? X. Perfecto. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta pronto.